Hoy les hablaré sobre algo que generó mucha controversia hace algunos meses: el redoblaje mexicano de The Boys. Como muchos saben, el 3 de marzo de 2023, Amazon Prime anunció que lanzaría un nuevo doblaje para The Boys, esta vez grabado en México. Esto incluyó a reconocidos actores de doblaje como Andrés García, Raúl Anaya y Dave Ramos en los papeles principales. Sin embargo, este cambio no estuvo exento de polémica. Al principio, muchos pensaron que el redoblaje se debía a las críticas al doblaje original proveniente de El Salvador, que había sido criticado por su bajo rendimiento en términos de actuación de voz y adaptación de nombres. Sin embargo, una revelación vino de la mano del actor de doblaje salvadoreño Diego Marticorena, quien dio voz a Lenny Butcher en la versión original. Resulta que la razón detrás del redoblaje fue otra. Un actor de voces adicionales tomó una foto en el estudio de doblaje durante la grabación de diálogos para la serie y la subió a una página de fans de The Boys antes del lanzamiento de la tercera temporada. Lamentablemente, esta acción violó un contrato de confidencialidad con Amazon Prime, lo que provocó graves consecuencias para el estudio de doblaje Bla 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 Studios. La localizadora de doblaje Deluxe retiró los derechos de distribución del doblaje de The Boys y la serie Invencible, que compartían el mismo estudio de doblaje. Como resultado, ambas series fueron redobladas en México, siendo The Boys redoblada en el estudio Plan B3 y Invencible en el estudio Audiomaster Candiani. Este incidente también llevó al veto completo del responsable de la filtración en el mundo del doblaje latinoamericano. Además, Diego mencionó que se discutieron posibles redoblajes de otras series de Amazon, lo que muestra la gravedad de la situación. Diego mencionó que, a pesar de la creencia popular, el redoblaje de The Boys no fue apresurado. Se tomó su tiempo para garantizar la calidad del producto final, siendo grabado durante el año 2022. Este proceso meticuloso hizo que el redoblaje de The Boys fuera el que más atención y cuidado recibió, en comparación con otros proyectos. En resumen, el redoblaje mexicano de The Boys no fue una respuesta a las críticas, sino una consecuencia de una violación contractual. Es un recordatorio de la importancia del cumplimiento de los acuerdos de confidencialidad en la industria del doblaje.